bienvenidos a La Otra Orilla, el encuentro semanal por la pantalla de Canal C, para hablar del transporte en esta oportunidad. No el transporte que todos solemos cuestionar, el que a veces nos lleva tarde a un determinado trabajo, nos deposita un poco con retraso en la facultad o en la escuela. Vamos a hablar de un proyecto de transporte que el denominado Centro de Ingenieros de Córdoba ha presentado con un proyecto bastante singular al gobierno de la provincia de Córdoba con la idea de reformular el transporte. No como el que conocemos de Córdoba capital, como un núcleo o compartimiento estanco, sino pensado en su totalidad, transporte metropolitano, que no solamente incluye el de la capital cordobesa, sino también el Gran Córdoba. ¿En qué consiste? El vicepresidente de este Centro de Ingenieros de Córdoba, que está a punto de presentar públicamente este proyecto, Román Ballesteros, va a hablar con nosotros y nos va a contar cuál es la idea que tienen para reformular el sistema, incluyendo todo lo que es transporte con vías férreas. Presentamos los títulos de La Otra Orilla. El ingeniero Román Ballesteros es vicepresidente del Centro de Ingenieros de Córdoba, entidad que le ha arrimado un proyecto a la provincia para reformular el sistema actual de transporte. Quieren hacer un transporte metropolitano que una toda la ciudad de Córdoba con el Gran Córdoba, en un transporte único que contemplaría empresas que arrancan desde la Plaza San Martín hasta recorridos que llevarían a Unquillo, Villa Allende, Río Ceballos, Pilar, Río Segundo, Jesús María, de acuerdo al ámbito que traslade precisamente ese sector del transporte. No solamente con unidades del transporte, sino también incluyendo todo el transporte ferroviario hoy en desuso e incluyendo también un novedoso sistema que contemplaría un sistema similar al del viejo tranvía en la ciudad de Córdoba. Primera parte de la nota del ingeniero Román Ballesteros, quien nos cuenta qué significaría un sistema metropolitano de transporte en Córdoba. Nosotros hemos podido observar desde los últimos años que realmente se ha ido conflictuando el transporte integral del Gran Córdoba, debido primero a la falta de vías camineras o caminos o autopistas o rutas en donde se complica el tránsito desde el punto de vista de lo que es la intensificación de la intercomunicación entre las localidades vecinas a Córdoba por razones laborales, por razones educacionales, por múltiples actividades industriales, en donde hay una verdadera ya saturación de las vías existentes. Evidentemente que esto es parte del diagnóstico fundamental. La segunda visión que tenemos desde el punto de vista de la solución de este problema es que además tenemos vías férreas, vías de ferrocarril, en donde realmente han quedado ociosas debido a la falencia del ferrocarril en la provincia de Córdoba. Córdoba era un nudo ferroviario muy importante en su momento y ha dejado de serlo. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy en día todas esas trazas ferroviarias han quedado ociosas y por supuesto el Estado provincial tiene la necesidad y la obligación de resolver esto desde un punto de vista del uso del suelo. La ciudad de Córdoba como tal, evidentemente, no ha podido responder a este efecto debido a que, lógicamente, es una parte del todo de lo que es la concentración demográfica de la provincia de Córdoba. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que a partir de hace varios años se plantea un conflicto permanente. Es visible por todos los cordobeses que ya no se puede circular por la ciudad de Córdoba y su entorno. Y evidentemente los tiempos de viaje entre la periferia y el centro de la capital realmente ya exceden lo tolerable desde el punto de vista de los tiempos de viaje. Bien,
Nos hemos ocupado de estudiar el tema en el Centro de Ingenieros y en la Comisión de Transporte, y en este caso hemos podido visualizar posibles soluciones. Usted preguntó sobre el tema del transporte en la ciudad de Córdoba, pero la solución que estamos buscando es realmente lograr, a través de un proyecto, la necesidad de un transporte masivo, pero en serio, que cubra toda la gran zona de la Córdoba central. Ahora, con esto, uno tendría que imaginar que el actual sistema de transporte en Córdoba capital, más el actual sistema de transporte de interurbanos, como se les llama habitualmente, ¿no debería existir más o en todo caso unificarse? Mire, yo creo que la visión de futuro de nuestra capital y su entorno del Gran Córdoba ya es urgentemente y necesario resolver el problema desde el punto de vista de integrar ambos territorios. Ya la solución de que la Municipalidad de Córdoba resuelva el transporte de la capital y las localidades vecinas también lo hagan por su otro modo, entonces evidentemente ya es complicar el conflicto, entonces agravarlo. Entonces obviamente tiene que haber una acción de política de transporte de la provincia que prevalezca a los fines de minimizar los costos, primero, resolver la interconectividad entre las localidades, aprovechar las vías disponibles que hay, y las ociosas evidentemente deben dejar de ser ociosas, hay que usarlas como corresponde con un sistema moderno actualmente. Usted habla ocioso, el sistema ferroviario, que es lo que no se utiliza. Exactamente, está reducido al mínimo, y esto evidentemente es un lujo asiático que tenemos que no lo podemos tolerar, teniendo el déficit de vías de comunicación entre las localidades de Gran Córdoba. Usted me planteaba esa cuestión acerca de una solución que tendría que ser abarcativa desde la provincia, superadora a lo que toda municipalidad tiene como obligación a la hora de brindar un servicio. Es decir, para entenderlo mejor, por sobre todas las cosas, la provincia debería ponerse al frente de este proyecto que debería contemplar el transporte que es hoy parte de la Municipalidad de Córdoba y el resto de los municipios. Su reflexión merece una sola palabra identificatoria del esquema que planteamos, que sea intermodal. Esto es que el transporte automotor público ya no da más, entonces tiene que incorporarse el otro modo, que es el sistema guiado a través de vías ferroviarias, usando energía eléctrica y evidentemente elevando los niveles de velocidad comercial de estos sistemas. Entonces, evidentemente que hoy en día hay que pasar de escala automotor a la escala masiva intermodal. Es tiempo de profundizar los cuidados para evitar el dengue. Por eso es muy importante evitar que el mosquito tenga lugares donde reproducirse, reservorios de agua quieta y limpia como floreros, baldes o bebederos de animales. ¿Conocés las armas para combatir al mosquito transmisor del dengue? Es importante que tomes conciencia y empieces a usarlas. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María. Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. Suma beneficios con SADOP y SEMUDOP. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. La ciudad es la obra de arte más grande de la humanidad. Nuestro destino está íntimamente ligado al de ella, al punto que hoy la vida humana es prácticamente vida urbana. Desde la Municipalidad de Córdoba, creemos en construir una ciudad de paz, libertad y de dignidad, en donde todos podamos ejercer nuestro derecho a la ciudad. Para contribuir responsablemente a lograr este objetivo, son indispensables la vigencia y claridad de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos.
El gobierno municipal tiene la especial obligación de fomentar y alentar una convivencia ciudadana basada en los principios fundamentales de su organización para transitar hacia un futuro basado en los valores de la fraternidad entre vecinos y en el respeto de las normas sancionadas para ello. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Defensor del Pueblo de Córdoba, en defensa de los derechos de los cordobeses. 0800-777-0337, Tucumán 25. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. En este segundo bloque de La Otra Orilla seguimos hablando de este sistema metropolitano de transporte que ha arrimado el Centro de Ingenieros de Córdoba y que oportunamente van a presentar de manera pública como una idea para reformular el transporte en Córdoba. ¿De qué manera se podría sumar el transporte ferroviario, todas las vías férreas que hoy están en desuso? Bueno, esto podría llegar a colaborar, más la instalación, de acuerdo a lo que suponen, de un tranvía liviano que en la ciudad de Córdoba podría aliviar también aquellas empresas de transporte que hoy no la tienen todas consigo a la hora de brindar el servicio a todos los cordobeses. Segunda parte de la nota con el ingeniero Román Ballesteros. Es factible todo lo que se dispone con aproximadamente 70 kilómetros de vías que están ociosas. Menciono algunos corredores ferroviarios que están paralizados en este momento o que hay que remodelar o bien reaprovechar en base a las nuevas tecnologías de transporte guiado. Les cito lo siguiente. Por ejemplo, Ciudad Capital con Carlos Paz. Hay una autovía, pero también hay la posibilidad concreta e inmediata de extender la vía ferroviaria desde Malagueño hasta Carlos Paz. Sí. Después tenemos el clásico ramal de las Sierras, que va hasta Cosquín y que va también hasta La Falda. Después tenemos de La Calera a Villa Allende, que en realidad se puede instrumentar un sistema guiado, pero no ferroviario, dado un poco el problema de la geografía que tenemos. Y después tenemos el ramal de Altagracia a Córdoba, está totalmente abandonado, y esto es una cuestión que no la podemos tolerar, que siga abandonado de esta manera, con una gran concentración de población a lo largo de esta vía que está totalmente desmantelada. Hay que hacerla de nuevo, hay que electrificarla. Después tenemos el ramal a Río Segundo, Pilar, que evidentemente también concentra una fuerte cantidad de industrias, y hay una interacción con la población del corredor con la ciudad capital. Y después tenemos Jesús María, Córdoba, que realmente ya es un problema serio porque se ha hecho ampliación de la Ruta 9 Norte y resulta que no da abasto y crea problemas en donde la accidentalidad es muy fuerte, dado que realmente tiene una geografía complicada y además tiene mucho nivel de obra de improvisación en cuanto a la autopista. Entonces, ¿qué ocurre? Ya teniendo una vía al lado, realmente es imperioso tener un corredor que sea ferroviario con la capital. Bien.
Todo esto en cuanto a la conectividad de Córdoba con el Gran Córdoba. Ahora, ¿podría utilizarse también estos corredores en el ingreso a la ciudad capital, a las distintas estaciones, a la estación Mitre, a la estación Belgrano, como si fuera también un transporte que pueda colaborar con el transporte de los barrios? Muy bien planteado por usted. Yo creo que en este aspecto hay que señalar también de que las playas ferroviarias que actualmente están en Alta Córdoba y en el centro, en la estación Mitre, ya están desproporcionalmente ubicadas en estos lugares. Están en medio del tejido urbano de Córdoba y ello merece, primero, aprovechar las bases de las estaciones como intercambiadores del sistema urbano de transporte masivo, guiado, ferroviario, a los fines del aprovechamiento del mismo sistema. Y por otra parte, trasladar las playas ferroviarias, que son un muestrario de pobreza y de miseria, evidentemente hacia la periferia, con un mejor aprovechamiento con respecto al ferrocarril nacional o el provincial que se pueda introducir. Ahora, esto necesitará de una inversión importante. Sí, señor. Además, necesita el aspecto de un plan integral a desarrollar entre un ente provincial dedicado al manejo del ferrocarril, que es necesario crear, y el ferrocarril nacional. Lógicamente que los sistemas tienen que complementarse. Lógicamente los accesos de Córdoba, que usted mencionaba, realmente tienen que tener una conexión ágil y flexible con el resto de los sistemas nacionales, porque el ferrocarril tiene que seguir creciendo, dado la tecnología de transporte que impera en el mundo. Está bien, ustedes también, además de esta conectividad Gran Córdoba con algunos barrios, también con el centro de la ciudad, ¿han pensado en el desarrollo de un tren eléctrico en el centro de la ciudad que también colabore con lo que hoy conocemos como transporte urbano? En el sistema capital es posible generar un sistema eléctrico masivo de transportes que realmente sea a través del ferrocarril liviano. Esto requiere realmente aproximadamente una provisión de 100 a 110 triplas, tal cual como conocemos los ferrocarriles modernos, en base a tranvías articulados y con uso de energía eléctrica desde el principio. Esto requiere realmente un concepto de manejar con eficiencia transportes guiados. Entonces, de esta manera, realmente, primero, abarata el insumo para mover transportes masivos. Y por otra parte, genera otra disponibilidad en base a que cambia la matriz energética de Córdoba y la matriz también de movilidad. La movilidad es un problema articular muy estratégico en la ciudad como Córdoba. Entonces, ¿qué ocurre? Realmente son dos efectos totalmente positivos que hay que aprovechar. Esta consideración es la que usted dice podría permitir que se agilice sobre todo ese tránsito que hoy para muchos pasajeros cordobeses con el actual sistema de transporte es una verdadera penuria. Además de penuria, es un despilfarro energético, tanto sea para el propio medio de transporte como para el peatón. El peatón evidentemente pierde tiempo en su movimiento hacia los accesos de los sistemas de transporte. Evidentemente nosotros tenemos una red compleja de casi 80 kilómetros de vías en donde es posible interconectar toda la ciudad en todos los sentidos. Evidentemente que esto tiene aparejado una verdadera red disponible que no la usamos en este momento, pudiéndola usar mucho mejor. Ahora, para esto va a haber, ingeniero, que tomar decisiones políticas. Digo, tendrá que pasar el transporte que hoy conocemos de la municipalidad a la provincia y tendrá la provincia que asumir el costo de desarrollar un proyecto de esta naturaleza. Mire, viéndolo desde un punto de vista institucional, me parece que realmente lo correcto sería decir generar un ente metropolitano que sea autoridad en la materia en la provincia y por otra parte respetar las autonomías comunales, que evidentemente son sagradas desde un punto de vista republicano.
Esto evidentemente tiene mucho que ver con la posibilidad inmediata de estructurar concretamente un sistema institucional en la cual evidentemente todos sean similares y lógicamente que tengan sus sistemas propios urbanos acorde con una red integral que sea prácticamente a cargo de un ente metropolitano. Esto permitiría abaratar un poco el costo del transporte, porque hoy el transporte que existe, ya sea en el ámbito interurbano como en el urbano, es caro y no es eficiente. Le comento que es el más caro del país, y esto es por la existencia de un sistema que está totalmente disgregado y que realmente no está integrado. Entonces, ¿qué ocurre? Las rutas son todas compartidas y evidentemente esto encarece el transporte. Además, el uso del automotor evidentemente lo encarece mucho más. Es decir, usted dice que este plan que ustedes tienen es más barato. Da como resultado un servicio más barato y más eficiente. Bien. Ustedes van a presentar públicamente este proyecto que me dice, ya han acercado a la provincia, lo van a presentar de manera pública. Sí, efectivamente nuestra comisión está trabajando al respecto en el Centro de Ingenieros a los fines de facilitar la información de nuestros trabajos, a los fines de que efectivamente sea criteriosamente discutido, debatido y que inclusive cuente con la participación del pueblo. Evidentemente no se puede generar en un gabinete encerrados unos cuantos técnicos especialistas, sino que tiene que participar la comunidad también. Está bien, que la comunidad pueda ofrecer su opinión, me parece que es una buena noticia, ¿no? Es imprescindible. ¿Qué futuro le ve usted a esta posibilidad de hacer este cambio? ¿Lo ve posible o no? Requiere mucho trabajo, pero también entendernos entre los cordobeses a los fines de ver el futuro de nuestra movilidad con criterios de comunidad. O sea, actualmente está muy impuesto el criterio de que el empresario realmente cuida su negocio, pero el empresario tiene que reconocer de que es parte de la comunidad. Entonces, siendo parte de la comunidad, tiene que aportar soluciones a la comunidad. Es decir, es un servicio público. Bien. ¿Y se dejaría de depender, en todo caso, con sistemas alternativos, de paros, por ejemplo, de la UTA? Digo. Mire, la conflictividad laboral evidentemente depende mucho de lo que es el esquema económico del uso de los recursos. Evidentemente que ese es un tema muy crítico a los fines de lograr un equilibrio entre empresarios y trabajadores. Obviamente que lo que no hay en el caso particular que usted plantea es que haya una verdadera entendimiento entre los prestadores de servicios y sus afiliados o su personal. Entonces, lógicamente que también agrego a esto la falta de control del municipio, por ejemplo, en este caso en Córdoba capital, que realmente se ocupa poco de que el sistema ande mejor. Entonces, esto es un aspecto muy crítico también, y lo señalo con énfasis, dado que realmente es parte del problema. Si realmente la municipalidad pusiera 1000 personas, 1000 inspectores, a generar el debido control en toda la capital, el sistema de Córdoba de transporte público sería muy diferente a la actual. Entonces, el pasajero tendría que tener plena confianza en este modo de servicio público, el cual no lo presta tal cual el sistema actual. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Defensor del Pueblo de Córdoba. En defensa de los derechos de los cordobeses. 0800 777 0337. Tucumán 25. Colector. Junto a Rentas. Trabajando por el futuro de los cordobeses. Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María. Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. Suma beneficios con SADOP y CEMUDOP.
Es tiempo de profundizar los cuidados para evitar el dengue. Evita ser picado y consulta al médico ante cualquier síntoma como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, erupciones en la piel y enrojecimiento de los ojos. Vale aclarar que no en todos los casos se presenta fiebre, por lo cual debes consultar ante cualquiera de los síntomas mencionados. ¿Conoces las armas para combatir al mosquito transmisor del dengue? Es importante que tomes conciencia y empieces a usarlas. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Tramo final. La verdad es que, planteado como lo realizan desde el Centro de Ingenieros, evidentemente que el transporte cordobés necesita de una reformulación. ¿Será, como dice Román Ballesteros, que tenga la provincia que ponerse al frente de este proyecto, siendo que en algún momento delegó en la municipalidad el transporte en la gran city o en la gran urbe cordobesa? La verdad es que un cambio de sistema vendría bastante bien, sobre todo por los costos, por la pérdida de tiempo y porque lo que hoy se paga como un sistema bastante caro no es precisamente eficiente. Veremos si el debate, al menos con esta idea que se ha presentado, se puede llegar a abrir pensando en que nos merecemos un transporte mejor. Nos encontramos en la próxima. Gracias por la compañía.